en la transmisión de nuestro segundo culto aquí en Unifam Campanario. Si es la primera vez que nos ves, te comparto que estamos ubicados en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, Unifam Campanario. Mi nombre es Juan Jesús Ramírez, pastor de esta iglesia. Así que les damos una muy cordial bienvenida a todos los que han llegado al templo y los que se están uniendo en esta transmisión en vivo o que la van a ver diferidamente en algún otro día. Bienvenidos, Dios les bendiga. Pues ya estamos a 25 de julio, gracias a Dios porque estamos aquí y pues vemos cómo es maravillosa su bondad y su misericordia el que podamos todavía reunirnos en este servicio. Así que vamos a leer una porción de las Escrituras. Saca tu Biblia, por favor, allí en tu lugar. Saca una Biblia, una de las que tengas, y vamos a leer el Salmo 27, los primeros 5 versículos. Vamos a leer la palabra del Señor y después de esto hacemos una oración. Conforme vas encontrando esta porción en las Escrituras, vete poniendo de pie para saber que ya la has encontrado. Y de todas maneras, el ponerte de pie es para hacerlo a esta lectura con respeto a la palabra del Señor. Muy bien, Salmo 27 del 1 al 5, dice la palabra del Señor. Jehová es mi luz, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Se haga, Señor, sea solamente para ti, para darte honra, gloria, honor y alabanza, Señor. Que estas alabanzas que nosotros pronunciemos, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra gratitud, lleguen hasta ti, Señor, y te hagan sonreír. Señor, este es nuestro mayor deseo, de ser obedientes a tu palabra, y aquí estamos, Señor, no dejándonos de congregar. Estamos aquí, Señor, sabiendo, Padre, que tú controlas todo lo que hay en nuestra vida y lo que en este culto, no solo aquí, sino en muchos, Señor, que se están realizando en el mundo, sean para ti, Señor, de deleite. Honra y gloria, Señor, para ti, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a prepararnos para alabar el santo nombre de Dios. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a agradecer a nuestro Señor y vamos a alabarle, porque ha cambiado nuestra tristeza en alegría. Amén. Todo de
mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Amén. Dios es el anhelo de nuestro corazón. Gracias a Dios. Toma tu lugar, por favor. Es tiempo de ir al Señor. Si tienes algo que decirle a Dios, hazlo ahora.
ahí en tu lugar, con tus propias palabras. Dirígete a Dios, que Él está atento a su pueblo, a sus hijos. Si tienes algo que decirle al Señor en gratitud, hazlo en este momento. Si tienes algo que decirle al Señor en una solicitud de ayuda, es el momento de que lo hagamos como un solo cuerpo, que vayamos todos juntos y nos dirijamos a Dios, que es el que puede, el que sabe, el que está. Así que juntos vamos a hacer una oración en adoración al Señor. Señor y Dios, poderoso Padre, en estos momentos, Señor, estamos en un lugar hermoso, Señor. Es tu casa, es el lugar donde nos reunimos y unimos nuestros corazones al tuyo y nuestra voz, Señor, en alabanza a ti, Señor, y en un sentir de gratitud por todo lo que tú eres en nosotros. Te damos gracias, poderoso Padre, por no perder detalle de lo que decimos, de lo que sentimos, de lo que necesitamos. Te damos gracias, Señor, nos sentimos arropados por tu protección, por tu amor, y nos extasiamos, Señor, por tu belleza. Aunque nuestros ojos no te pueden ver, sabemos que estás aquí, en este lugar, en nuestras vidas. Y por eso, Señor, nos dirigimos a ti en gratitud. Primeramente, Señor, por una semana más que nos has permitido experimentar muchas cosas, Señor. Gozo, tristeza, angustia, tal vez, necesidad. Pero tú nos has enseñado a través de tu palabra que debemos aprender, Señor, estar en contentamiento. Y queremos, Señor, aceptar lo que tú tienes para nosotros y sobre todo tu santa y poderosa palabra, que es de bien para nosotros. Señor, en estos momentos nos unimos en plegarias, en oraciones, en súplicas a ti. Primeramente, Señor, te damos gracias por Angie y su esposo. Ellos necesitan de ti en estos momentos y lo necesitan de una manera muy poderosa, porque hoy su bebé ha partido contigo. Por eso pedimos por Angie y su esposo que tú les mandes fortaleza, tranquilidad. Señor, abrázalos, cuídalos, Señor, levántalos, Señor, donde están ahora. También, poderoso Padre, pedimos por la salud del niño Eric Emanuel Sánchez Vázquez, que en estos momentos está hospitalizado por asma, Señor, en el hospital INSEMIN, allá en Ecatepec. Pedimos, Señor, en estos momentos por su sanación, por fuerza para sus padres, esa fortaleza que solamente tú puedes dar. Oramos por él, por este Eric Emanuel. Señor, también te damos gracias por la familia Morales, que de la misma manera, Señor, ahora requiere del consuelo. Señor, ya que ha fallecido Miguel Morales por esta infección del COVID, Señor, ayúdale, Señor, que estos momentos levante la mano y se tomen de ti y puedan ser fortalecidos por toda la familia Morales. Señor, te pedimos por nuestros hijos, por nuestros nietos,
por nuestra familia. Señor, bendíceles con toda bendición. Algunos no te conocen, Señor, y pedimos por ellos, para que a través del testimonio de tu iglesia, por tu santa palabra y sobre todo por tu gracia y tu Espíritu Santo, puedan encontrar a tu Hijo. Señor, oramos por todos ellos, igual que nuestro hermano José González. Nuestra hermana Hilda Vázquez te agradece por la vida de su hija Blanca Estela, que hoy cumple un año más de vida. Gracias, Señor, por mantenerla con salud hasta estos momentos. De la misma manera, te damos gracias por Valentina Rojas, que hoy es su cumpleaños, y te damos gracias por su vida. Síguela bendiciendo, Señor, cuidando y protegiendo. Te damos gracias. También el hermano Eliseo Aguilar pide por su hija Citlali, que sigue, Señor, ahora con depresión y una depresión severa, y está con medicamento, aunque sienten que no progresa, pero tu mano sobre ella, Señor, hará el milagro de superar esta crisis. Maricel Madrigal pide por la salud física y espiritual de su hijo Alfredo Spencer, así como por sus sobrinos Juan Carlos y Alexis García Madrigal. Pedimos por ellos. Y sí, Señor, pedimos por todos aquellos que están ahora en hospitales por diferentes enfermedades, por aquellos que están en casa, también sabiendo, Señor, que hay una enfermedad en sus cuerpos. Pedimos por ellos, Señor, que reciban los cuidados apropiados, que ellos mismos, Señor, participen con los cuidados que deben de tener, sus medicamentos que se les han recetado. Pedimos, Señor, por aquellos que aún no saben que están enfermos y que en algún momento, Señor, algún análisis, algún estudio, Señor, revelará lo que tienen. Pedimos también por ellos, Señor. Bendícelos con toda bendición, con toda salud, Señor. También pedimos como nuestro hermano Armando, por la salud, la prosperidad y la fortaleza de sus hijos, Santiago, Luz, Armando, Gaby y Benjamín, que tú, Señor, estés con ellos, que estén arropados por tu protección. Te damos gracias también por su vida de Armando y te pide por salud. Señor, estas son las peticiones de tu pueblo, de tus hijos, de estas familias, Señor, que se han unido a tu Hijo Jesucristo y que ahora mismo, Señor, están delante de ti, agradeciendo todo lo que pasa. Señor, pedimos también por la predicación de este día, en donde quiera que se esté predicando tu palabra, Señor. Unge a tus siervos, que puedan transmitir, Señor, lo que tú quieres para esa iglesia local, lo que tú quieres que sepan, lo que tú quieres que entiendan, para que tú quieres que hagan, Señor. Bendice, Señor, este tiempo de predicación y que tu palabra, Señor, que es eficaz, cumpla su cometido el día de hoy. Lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gracias a Dios. Estamos aquí en este templo de Unifam Campanario, listos ya, preparados para la predicación del día de hoy. La semana pasada comenzamos con la segunda advertencia que encontramos en la carta a los Hebreos. Si recuerdas, y si no viniste, te digo que compartimos la primera parte de esta advertencia, y la advertencia es del peligro de la incredulidad y el endurecimiento del corazón. Es una advertencia, fíjense bien, no es una recomendación, es una advertencia. Y si lo advierte es porque hay peligro para nuestra vida. Y no solo para la vida física que tenemos, sino para la vida espiritual eterna que tenemos. Entonces tenemos que considerar que es una advertencia. Miren, ahorita nosotros estamos recibiendo por muchos medios recomendaciones, ¿verdad? Por nuestro bien. No han cobrado la dimensión de advertencias, ¿no? Como en algunos otros países. Si sales, te va a ir mal, ¿verdad? Si te reúnes, también te va a ir mal. En unos países es advertencias, para nosotros son
recomendaciones. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es una advertencia. Vamos a continuar con la advertencia que viene, esta segunda advertencia en el libro, en la carta a los Hebreos. Como les decía la semana pasada, la advertencia era sobre el peligro de la incredulidad y también del endurecimiento del corazón. El día de hoy vamos a ir a Hebreos 4, del 1 al 13. Prepara tu Biblia porque vamos a hacer una lectura. Este mensaje lleva por título que esforcémonos por entrar en el reposo de Dios. Esforcémonos por entrar en el reposo de Dios. Entonces, abrimos nuestra Biblia en Hebreos 4, del 1 al 3. Esa es la lectura del día de hoy. Hebreos 4, del 1 al 13. Acompáñame con tu vista, lo vamos a leer en nuestras propias Biblias. Si puedes pasar la pantalla para que puedan saber qué es la lectura. Dice la palabra del Señor. Fíjense cómo empieza con la palabra temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entrarán por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor añada bendición, más bendición a su palabra. Bien, esta es la lectura. Hebreos 14 del 1 al 3. Y nos vamos a ir desplazando versículo por versículo, encontrando el mensaje de hoy para ti y por supuesto para mí y para todos aquellos que están atentos a su palabra. Bien, dice el mensaje de hoy que nos esforcemos para entrar en el reposo de Dios. La semana pasada vimos la primera parte de esta segunda advertencia en la carta a los Hebreos. Si lo recuerdas o si lo viste de alguna manera. Recuerda, el capítulo 3 termina con la advertencia que fue la incredulidad
que impidió que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida y en el reposo que Dios les había permitido. Recordemos ese versículo 19 del capítulo 3 de Hebreos. Lo pongo en la Biblia de las Américas, ahí está. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿A dónde no entraron? A la tierra prometida, al reposo de Dios que les había prometido. Esta es la advertencia que termina en el versículo 3:19. El propósito que aprendimos aquí la semana anterior fue que debemos cuidarnos. ¿Recuerdan? Unos a otros. Debemos cuidarnos cada día. La palabra de Dios nos decía: exhortémonos unos a otros y no permitir que la desconfianza penetre y destruya nuestras vidas. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, exhortarnos los unos a los otros. Si ves que en casa hay alguien que necesita exhortación, exhórtalo. Si conoces a alguien de la fe y que requiere exhortación, exhórtalo para que no se permita que la desconfianza en Dios penetre. Lo vimos precisamente en Hebreos 3 del 12 al 13 y lo pongo ahora en la Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor. Hebreos 3 del 12 al 13 en la Biblia de las Américas. Tú lo puedes ver también en tu Biblia, en la Reina Valera que tengas. Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Recordamos esa parte de la enseñanza. Ahora, notemos esto. En el comienzo del capítulo 4, el escritor de Hebreos llega a otra conclusión de la advertencia en 3:19. ¿Cuál es la advertencia en 3:19? Dice la palabra de Dios. 3:19. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Es muy importante esa relación, hermanos, de esta advertencia en Hebreos 3:19 con el capítulo 4. Fíjense, lo voy a poner en el capítulo 4:1, lo voy a poner en la Biblia de las Américas. Vean cómo liga con una palabra la advertencia de 3:19 con este inicio del capítulo 4. Dice: por tanto, por lo que se ha dicho, por tanto. En algunas versiones dice por eso. Bien, es muy importante la relación de esta advertencia de 3:19 en el capítulo 4, porque dice por lo tanto. Pónganse atentos. Por lo tanto, no sea, temamos, dice, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Por tanto, ¿qué dice? Temamos. Miren, si tú revisaras algunas versiones de algunas diferentes versiones, ya ven que tenemos varias, yo uso varias versiones para entender. En la nueva versión internacional dicen algunos comentaristas que como que se debilita la traducción de cuidémonos, como que es más potente, más fuerte, más certera la traducción. Temamos. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, aquí hay una advertencia. Temamos.
¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión del hecho de que Israel no pudo entrar al reposo de Dios a causa de la incredulidad? Su conclusión es que debemos temer. Ahora, vamos a ver otra vez en el capítulo 4:1 en la Nueva Traducción Viviente. Se los pongo, sí, creo que sí viene ahí, ¿verdad? Hebreos 4:1, Nueva Traducción Viviente. Miren ahora cómo lo traduce esta versión. No, se los leo. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo. Fíjense, temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. La traducción la traducción que vimos es temamos. Pero la traducción viviente nos dice: temblemos de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. O sea, esto es una buena advertencia. ¿Por qué? ¿Pero qué temer a qué? ¿Temer a qué? Temamos no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué? ¿Alcanzar qué? El reposo de Dios, el descanso, el refugio de la salvación. ¿Temer qué? Debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Es una advertencia, hermanos. Este es un pasaje de Hebreos 4, del 1 al 13, que debía de predicarse a los creyentes de manera constante, frecuente, contundentemente, porque luego se nos olvida las distracciones del mundo, nuestras propias preocupaciones, nos olvidamos de las advertencias que Dios nos da. Por esto este mensaje de Hebreos 4 del 1 al 13 debiera de estarse predicando frecuentemente en cada iglesia a los creyentes. Es un pasaje que analiza una gran promesa, la promesa gloriosa del reposo de Dios, pero también es una advertencia desesperadamente que necesitan todos. Temblemos de miedo, no sea que no se alcance el reposo de Dios. Vamos a ver varios incisos y la primera es advertencia. Punto número 1, la advertencia. Por favor. La advertencia que vemos aquí es directa, contundente. Teman que no sea que no alcancen el reposo de Dios. Ahora, ¿qué es el reposo de Dios? Mire, hay mucha gente que está confundida en cuanto a eso. Hay muchas personas que desean irse a su pueblo natal a reposar, ¿sí o no? Yo tuve compañeros en donde yo trabajaba que eran de por allá del sureste, en donde decían: pues allá hay de todo, nada más levantas la mano y agarras el plátano, levantas la mano y agarras la fruta que haya, y ¿para qué esforzarnos? Hay que reposar. Se contaba, y no sé si conozcas esta anécdota, de un hombre que pues se fue a reposar a su tierra y se acostó en la hamaca. Qué rico, ¿no? Imagínense el calorcito, todo a la mano, nada más estiras y comes. Y estaba se estaba meciendo en la hamaca y le daba hambre y jalaba una fruta y se la comía y dormía en pleno reposo. Y seguía meciéndose y le daba hambre y luego con otra mano agarraba otra fruta, se la comía y dormía y en reposo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y así estuvo. En una de esas le grita a su esposa: mujer, tráete ¿cómo se llama? El antídoto contra el alacrán. Y la señora corre y dice: ¿ya te picó? Dice: no, pero ahí viene. Estaba en pleno reposo. Pero vamos a aprender algo.
¿Qué es el reposo de Dios? ¿Cuál es el reposo que nos ofrece en Dios? El significado del reposo del creyente se va a ver, lo vamos a ver en varias ilustraciones en los versículos del 4 al 9. Nos vamos a ir desplazando sobre ellos. Pero reposo, hermanos, no significa inactividad. Como este amigo que estaba ahí en la hamaca, lo único que se tenía que esforzar es por columpiarse y estirar la mano y comer. No, el reposo de Dios no es inactividad. Dios no se ha mantenido, miren, mismo Señor no se ha mantenido inactivo desde la creación. No. Él ha estado muy activo. Él ha estado administrando el universo y ha obrado la salvación del hombre. Veamos, ¿me prestan el ya no sirve? Juan 5:17, nueva traducción viviente. Dice, pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Reposo, hermanos, no significa inactividad. ¿Acaso el Señor, nuestro Dios, está inactivo? No. Es más, nosotros le damos que hacer, pero en serio. Señor, dame, proporcióname, ayúdame, cuídame, llévame, tráeme. Y el Señor obrando en ti. El Señor descansará con tanta necesidad de su pueblo, tantos que requieren la salvación, tantos que están solicitando su ayuda, ni Señor ha descansado. Reposo no significa inactividad. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de reposo para el creyente, no quiere decir un estado o vida inactiva para el creyente. Pero pareciera que muchos no hemos entendido lo que es el reposo de Dios. Se conforman con hacer alguna manifestación de creer en Dios y de aceptar a Cristo. Tal vez por unas semanas permanezcan en un curso para saber más de Dios y poderse bautizar. Y luego a tirarse a la hamaca. Al fin que yo ya acepté al Señor, al fin que yo ya soy salvo y aquí estoy en pleno reposo. Hermanos, el reposo de Dios no es inactividad, no es inactividad. No quiere decir que el creyente se siente o se acueste o ande relajándose haciendo lo que se le dé la gana. Gracias, gracias. No quiere decir que el creyente ya se ha liberado de su deber, de su responsabilidad. Hermanos, Dios le dijo a sus discípulos antes de partir, les dio ¿qué? Una ¿qué? Comisión. ¿Qué fue? Ir y hacer discípulos por todas las naciones. Y eso requiere actividad, esfuerzo, trabajo. Si yo hiciera discípulo a alguien, tendría que estar con él, enseñarle, darle seguimiento, como lo está haciendo esta iglesia. Esta iglesia está haciendo discípulos, está enseñando la palabra y se tienen, lo he repetido muchas veces, ministerios, porque está en esa gran comisión. Entonces, quiere decir que el creyente, no quiere decir que el creyente sea liberado del deber y de la responsabilidad. Por el contrario, el reposo del creyente quiere decir algo mucho más significativo y más esperanzador. De hecho, ofrece la esperanza más gloriosa que se pueda imaginar el hombre, el reposo eterno de Dios. Hablemos de los diferentes reposos.
El primero, existe un reposo. Uy, ya se fueron muy adelante. Existe el reposo de la satisfacción y el placer con la vida y el trabajo terminado. Fíjate bien, ese es un gran reposo, el reposo de la satisfacción y el placer con la vida de un trabajo terminado. Fíjate, esto se ve en el reposo de Dios después de la creación. ¿Cuántos días tardó el Dios en hacer el mundo? 6 días, ¿verdad? Y 6 días de arduo trabajo. Primeramente de hacer de la nada todo. Y 6 días. Y lo podemos ver en el Apocalipsis, en el Génesis, cómo fue creando el mundo. Y al séptimo día, Dios reposó. Dios descansó. Miremos Hebreos 4, del 3 al 4, nueva traducción viviente. Dice, Hebreos 4, del 3 al 4, nueva traducción viviente. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que se hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje de las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Observemos eso. Dios, después de que creó el mundo, el cual le tomó 6 días, Él reposó el séptimo día. Como lo comenté hace unos momentos, esto no quiere decir que Dios cesó su obra y cesó toda actividad después de la creación. Todo lo contrario es la verdad. Él sigue y seguirá siendo activo. Él ha estado cuidando del universo después de la creación. Él se ha mantenido muy ocupado obrando en la salvación de los hombres. Este no es un reposo de inactividad, de no hacer nada. Debemos entender, cuando las Escrituras dicen que Dios reposó después de la creación, quiere decir que se complació y se satisfació con la obra de la creación. Seguramente tú también has tenido esa oportunidad de reposar después de una obra terminada. Si por ejemplo tú hiciste tu casa con tus propias manos, primero tuviste que cavar para los cimientos y después hacer las cadenas y levantar los muros y luego revestir la casa y ponerle los acabados y terminada la obra, miras y dices, ¡wow! ¡Qué maravillosa obra! Y reposas por una obra terminada. Así fue, así es. Cuando las Escrituras dicen que Dios reposó después de la creación, quiere decir que se complació y satisfizo con la obra de la creación. La obra de la creación se hizo y se completó. Hubo una sensación de satisfacción dentro de Dios. La sensación de la satisfacción, en esa sensación reposó dentro de sí mismo, su alma reposó y se encontraba en reposo y en paz con lo que Él, Dios, había hecho. Por lo tanto, el reposo del creyente es una sensación de cumplimiento. Mira, si tú has tomado un curso y te has esforzado y has leído los versículos y los has memorizado y has presentado un examen y has pasado, ¿qué es la satisfacción? Enorme de la obra terminada después del esfuerzo.
la obra de la creación se hizo y se completó. Hubo una sensación de satisfacción. Él se encontraba en reposo y en paz con lo que había hecho. Por lo tanto, el reposo del creyente es una sensación de cumplimiento, de satisfacción, de placer con la vida y obra. Cuando un creyente realmente cree y confía en Dios, él recibe el reposo de Dios, una profunda sensación de cumplimiento con su vida y obra. Miremos cómo dice Mateo 11:29. Mateo 11:29, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Wow. Hermanos, hay otro tipo de reposo, el reposo de la liberación y de la salvación. Hebreos 4, 5 y 6 en la Nueva Traducción Viviente dice: pero en otro pasaje Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Existe el reposo de la liberación y de la salvación. Miren, este es el reposo de Canaán en la Biblia. Todos sabemos que el pueblo de Israel les habían prometido, se les había dicho que tendrían la tierra prometida. Entonces, este es el reposo de Canaán en la Biblia. Primero, la tierra prometida de Canaán es una especie de paraíso y de reposo eterno de Dios que ha prometido a los creyentes. Repito, la tierra prometida de Canaán es una especie de paraíso y de reposo eterno que Dios ha prometido a los creyentes. Ahora, la esclavitud de los judíos por Egipto es una especie de atadura y de esclavitud del mundo sobre el hombre. Algo más, las andanzas, las divagaciones por el desierto son una especie de luchas, pruebas, tentaciones, tormentas diarias de la vida que una persona tiene que atravesar por esta vida. El reposo del creyente, hermanos, quiere decir la liberación y la salvación más gloriosa que se puedan imaginar. Tan gloriosa, hermanos, que una persona no debe fallar en garantizar este reposo. Por eso el mensaje de hoy es: esforcémonos. Esforcémonos. Fíjate bien, el reposo del creyente quiere decir la liberación y salvación de la esclavitud y la atadura de este mundo, de su pecado y de su muerte. Lo repito, el reposo del creyente quiere decir la liberación y la salvación de la esclavitud y atadura de este mundo, de su pecado y de su muerte. El reposo del creyente quiere decir el reposo de conciencia cuando uno ha dejado de luchar en las divagaciones de la vida por el desierto, las pruebas, las tentaciones y los tormentos de la vida. El reposo del creyente quiere decir el reposo de la conquista y el triunfo mientras uno entra y vence a los enemigos de la tierra prometida del cielo, día tras día tras día. Y dime tú si no día tras día estás luchando, te estás enfrentando con pruebas, con tentaciones, día a día. Es una realidad del creyente mientras estemos aquí. Pero el reposo del creyente quiere decir esa conquista,
esa conquista, ese triunfo, mientras estamos aquí venciendo todos esos enemigos. Miremos cómo dice Isaías 30:15 en la Nueva Traducción Viviente. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí, solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. Existe un reposo más, el reposo de un nuevo día. El reposo de un nuevo día. Existe el reposo de un nuevo día, de otro día que será mucho mejor que el del día anterior. Ayer tuviste lo que pasaste, ¿verdad? Tuviste por experiencia todo lo que pasaste, y el día anterior también, y la semana anterior. Pero el reposo, existe el reposo de un nuevo día. Hoy tenemos un nuevo día y lo estamos aprovechando. Dios nos dijo: no dejen de congregarse, y aquí estamos. Y allá están. Existe el reposo de un nuevo día. Dios nos da un nuevo día, una nueva misericordia, unas nuevas oportunidades. Miremos cómo dice Hebreos 4:7 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las promesas que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Hermanos, existe el reposo de un nuevo día. El reposo es el reposo de la confianza. Es el reposo de la confirmación. Es el reposo del conocimiento, de la esperanza, de la paz perfecta en un futuro. Hermanos, hoy aquí estamos de paso. Estamos de paso y tenemos que aprender a vivir y luchar y retener y esforzarnos por no perder el reposo de Dios. El reposo es la confianza, la confirmación, el conocimiento, la esperanza y la paz perfecta en un futuro. Todas las ataduras y esclavitudes de esta vida se han vencido ya en Cristo, incluso la misma muerte. Y ahora hay esperanza de vida eterna. Hay esperanza de un cielo, de un reposo eterno y un perfecto tiempo para el pueblo de Dios. Veamos cómo dice Apocalipsis 4:13, Traducción Viviente. Y oí una voz del cielo que decía: escribe lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice: sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Hermanos, ¿de qué descansaremos? ¿De qué reposaremos? De un arduo trabajo. Benditos son los que ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice: sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Tenemos mucho por hacer. No debemos conformarnos con nuestra inactividad, con nuestro desinterés, porque hemos visto que esto puede ser verdaderamente peligroso, muy peligroso.
Sucede lo siguiente, mira, podemos perder el reposo de Dios, podemos perder el reposo de Dios, podemos no alcanzarlo. A Israel le sucedió y a nosotros también nos puede suceder. Por lo tanto, debemos temer, no sea que lo perdamos. Debemos temblar de miedo, no sea que lo perdamos. La palabra temer significa que debemos estar activamente sin perder el temor y la preocupación, no sea que no alcancemos el reposo de Dios. No nos tiremos a la hamaca, no nos estemos meciendo, esperando que todo nos va a llegar. Esforcémonos, trabajemos, temamos. Amada iglesia, este tema, este asunto es de una gran importancia, de una crítica importancia. Es un asunto de vida y muerte, de vida eterna o muerte eterna. Lucas 1:50, nueva traducción viviente. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Hechos 10:35, traducción viviente, dice: en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Primera de Pedro 1:17, traducción viviente. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Te voy a compartir 3 razones por las que, 3 razones. Teman, no sea que no alcancen el reposo de Dios. Primera razón: se ha predicado la buena nueva del reposo. Hebreos 4:2, nueva traducción viviente. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Teman, no sea que no alcancen el reposo. Se ha predicado la buena nueva. El reposo de Dios se le predicó a Israel, y se le predicó alto y claro. Hermano, en las iglesias de Cristo se está compartiendo el Evangelio de manera alta y clara, como al pueblo de Israel. Seguramente, si te convertiste en esta iglesia o vienes de otra, seguramente se compartió el Evangelio. El reposo de Dios se le predicó a Israel alto y claro. No hubo justificación, aunque Israel conocía de la nueva gloriosa, de la buena nueva gloriosa. Este evangelio, el mensaje glorioso del reposo de Dios, se le predicó a Israel y se nos ha predicado ahora a nosotros. Pero observemos la advertencia, no olvidemos la advertencia. La palabra no benefició a Israel, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues sí, podemos escuchar muchas
veces el Evangelio. Pero ¿de qué nos sirve? Al pueblo de Israel no les sirvió porque no tuvieron la fe. No les benefició. ¿Por qué? Porque Israel no acompañó la palabra con fe. No creyeron en la palabra de Dios. Rechazaron la promesa de la palabra de Dios que prometía un reposo al alma del creyente. Reflexionemos, hermanos. La advertencia queda clara. Debemos creer en la palabra de Dios, la buena nueva del reposo de Dios, o no alcanzaremos su reposo. Hermanos, por eso la insistencia de esta iglesia y de muchas iglesias, que lleguemos a los pies de Cristo y leamos su palabra. Escudriñemos su palabra, memoricemos su palabra, amemos su palabra, compartamos su palabra. Debemos creer en la palabra, en esas buenas nuevas del reposo de Dios. O simplemente, si no creemos, no alcanzaremos su reposo. Hebreos 4:11, Nueva Traducción Viviente. Por tanto, por lo que se ha dicho, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Tema no sea que no alcancen el reposo de Dios. Razón 2. Dios ha jurado que los incrédulos no entrarán en su reposo. Hebreos 4:3, Traducción Viviente. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, ¿quiénes son los demás? Los que no creen. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Podemos no alcanzar el reposo de Dios, porque Dios ha jurado que los incrédulos no entrarán en su reposo. Yo no creo que se tenga que explicar mejor este versículo. Es claro, contundente. La persona que cree entra en el reposo de Dios, pero la persona que no cree no lo hará. Y el resultado es trágicamente concluyente. Dios ha jurado que el incrédulo no entrará en su reposo. El incrédulo no tiene esperanza. Nada que añorar en esta vida, excepto las pruebas, los sufrimientos, la desolación, la soledad, la enfermedad, los accidentes, las tentaciones y la muerte. Una vida sin sentido, una vida sin significado, una vida sin propósito permanente. El incrédulo no tiene que añorar nada que añorar en la vida futura. ¿Qué puede añorar alguien que no cree en Dios para el futuro? El incrédulo no tiene que añorar nada en la futura vida excepto el juicio, la condenación. Dios ha jurado: la persona que no crea en su Hijo
que el reposo, la liberación y la salvación eterna están en Jesucristo, no entrará en su reposo. No habrá paz, ni liberación, ni salvación, ni nuevo día para el incrédulo. Juan 3:18, nueva traducción viviente. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirá en sus pecados. Teman, no sea que no alcancen el reposo de Dios. Y la tercera razón, hay un reposo y lo ha habido desde la creación. Podemos alcanzar el reposo de Dios porque el reposo de Dios realmente existe. Fíjate bien, no es una falacia, no es un invento. El reposo de Dios realmente existe. La verdad del reposo de Dios es una realidad viva. Y el reposo de Dios ha existido desde su creación. La buena nueva del reposo no es una invención ni una esperanza falsa creada por la imaginación del hombre. Hermanos, la buena nueva del reposo es real, no es un mecanismo de escape como muchos ateos dicen, no es un mecanismo de escape usado por algunos para manejar su temor a la muerte, no. El reposo de Dios es una verdad, es una realidad viva que existe en verdad. Por lo tanto, si una persona ignora, si una persona descuida o niega el reposo de Dios, puede no alcanzarla. Por todo esto que hemos planteado, el hombre puede entrar en el reposo de Dios. Puede tener abundancia de reposo, una abundancia de vida en este mundo y un reposo y una vida eternos para el próximo mundo. ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué nos garantiza todo esto? ¿Qué nos prueba todo esto? ¿Cómo sabemos que el reposo de Dios es una realidad que realmente existe? No hay mayor prueba, hermano, hermana, amigo, familiar, no hay mayor prueba que la resurrección y el ascenso de Cristo después de su obra en la tierra. No hay nada más. ¿Quieres pruebas? Ahí está la resurrección y el ascenso del Señor Jesucristo después de su obra en la tierra. Cuando Él completó la obra de redención y salvación, Él entró en su reposo, el reposo de la tierra prometida del cielo, para permanecer en la gloria y en la magnificencia eternamente. Es el reposo de Jesucristo, su resurrección en el reposo eterno de Dios, lo que demuestra por encima de todas las cosas que hay un reposo para el pueblo de Dios, para ti y para mí. Mateo 11:29. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Una razón más: teman, no sea que no alcancen el reposo de Dios. Razón 4: una persona puede caer en la incredulidad. Hebreos 4, del 11 al 13. Ya prácticamente terminamos. Dice Hebreos 4, 11 a 13, nueva traducción viviente. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra el alma y el espíritu,
entra la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a los ojos de Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Podemos no alcanzar el reposo de Dios porque una persona puede caer en la incredulidad. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa. Y Dios ve todo. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Hermano, hermana, amigo, yo no sé por qué tú estés aquí hoy, o por qué tú estés conectado hoy, pero el que sí lo sabe es de Dios. Él conoce, Él sabe lo que hay en tu corazón, Él sabe lo que tú estás pensando, Él conoce los intereses que te han puesto hoy a escuchar este mensaje, a participar de este culto. Él sabe lo que tú eres, no solo durante estos minutos en este templo. Él sabe quién eres, qué piensas, qué haces, qué ves, aún en la intimidad de tu casa. Esforcémonos, temamos a Dios, porque nada hay oculto a Él. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Podemos no alcanzar el reposo de Dios porque una persona puede caer en la incredulidad. Y solo te menciono 3 puntos. Primero, una persona puede obrar para entrar en el reposo de Dios, o caerá en la incredulidad. La palabra de Dios discierne el corazón. La palabra de Dios ve si una persona cree o no cree en su promesa de reposo. La palabra de Dios en verdad conoce los pensamientos y los propósitos de una persona. Y el punto 3, Dios ve todas las cosas. Él sabe si nosotros creemos en Él, si creemos en su promesa de reposo eterno o no creemos. Él lo sabe. Él sabe si estamos haciendo una profesión falsa o si verdaderamente seguimos a Cristo. Terminamos de nuevo con Hebreos 4:13. En Dios habla hoy, en la traducción Dios habla hoy. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. No sabemos cuándo va a ser. Lo único seguro que tenemos es hoy, este momento. No sabemos cuándo vamos a rendir cuentas al Creador. Esforcémonos, temámonos, esforcémonos por entrar en el reposo de Dios. Amén. Oremos entonces. Poderoso Padre y Señor nuestro, te damos gracias por esta advertencia, Señor. Podemos distinguir, Señor, que no es una recomendación, es verdaderamente una advertencia para nuestro bien, para el bien de nuestra vida eterna. Gracias, Padre, por dejarnos esta y muchas más advertencias en tu palabra. La tenemos que considerar para el bien de nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, esforzados, activos, para no perder esta promesa de tu reposo. Señor, esta iglesia
está reunida en tu nombre y he escuchado tu palabra, tu mensaje. Que tu Espíritu Santo, Señor, continúe la obra de transformación de esta iglesia Unifam Campanario y de tu iglesia en el mundo, ahora y siempre. En el nombre de Cristo Jesús nos oramos. Amén. Vamos a levantarnos y despidámonos alabando al Señor. Este canto dice: el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de nuestra vida. Amén. Así es que vamos a adorar al Señor y vamos a cantarlo con gozo. Gocémonos en el Señor. Toma tu lugar, por favor. Quiero compartir con ustedes que seguramente ya lo sabes, se ha dado a conocer a través de todos los medios de comunicación. A partir del día de mañana pasamos a un semáforo naranja. Gracias a Dios no se están restringiendo actividades, solo se están manteniendo los aforos, el 50% en toda reunión. Nosotros, desde que nos hemos reunido otra vez en el templo, hemos mantenido ese aforo, el 50%. Y ahora está un poco más balanceado porque tenemos un culto a las 9 y un culto a las 11. Así que por ese lado estamos cumpliendo con esa disposición. Estamos reuniéndonos y, si Dios lo permite, vamos a seguir reuniéndonos los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Si hay un lugar de reunión seguro, es el templo. Se sanitiza antes de comenzar un culto, se tienen todas las medidas de sanidad, de sanitización, así es que nos mantenemos siempre en la mejor de las posiciones para cuidarnos los unos a los otros. Así que el mensaje es: sí, cuidémonos mucho.
no nos descuidemos en cuanto a las medidas, no nos aglomeremos, no nos reunamos con muchas personas, mantengámonos prudentes en nuestras actividades y todo lo que hemos venido oyendo por más de un año. Pero el mensaje de Unifam Campanario y del Movimiento de Familias Unidas es que nos mantenemos reuniendo mientras Dios lo permita. Y de nosotros depende cuidarnos los unos a los otros, ¿verdad? Así que así estamos. Recuerden que todos los días tenemos, prácticamente todos los días de la semana, tenemos actividad, matrimonios de 8 a 9:30 todos los lunes. Estamos viendo cómo honrar a la esposa, cómo honrar al esposo. Es un deleite lo que hemos aprendido. Puedes conectarte a través del Zoom y todos los lunes se pasa la liga para que te puedas conectar. De la misma manera, los miércoles a las 11, de 11 a 12, está el Ministerio de Mujeres, donde también hay reuniones cada miércoles, y se manda también cada miércoles la liga para que te puedas conectar. Ese mismo miércoles, de 8:30 a 9:30 de la noche, tenemos un ministerio de enseñanza en donde estamos viendo sobre la vida cristiana. Entonces te invitamos, hay oración los viernes de 7 a 8:30, los varones de 10 a 12 y los jóvenes a partir del primer sábado del mes de agosto reanudan sus actividades. Ahorita estaban en un descanso, los jóvenes de 4 a 5 de la tarde. Si tienes a un joven, algún adolescente, inclusive algún niño, puede también conectarse a esta reunión de los sábados de 4 a 5. Se está atendiendo a todo aquel que desee participar en este ministerio de adolescentes y jóvenes, por el momento ahora por vía Zoom. Así que, hermanos, ese es el mensaje. Tenemos cultos todavía mientras Dios lo permita. Vamos a seguir orando, hay más enfermos. Sigamos orando por las autoridades que tomen las decisiones correctas. Sigamos orando. Ahora hay más población vulnerable. Ahora está atacando este virus a los jóvenes y a los niños. Esto está pegando en la economía. Esto está permitiendo que los líderes tomen decisiones. Oremos por todos ellos, por los niños, por los jóvenes, por las iglesias. Así que, pues yo me despido con una porción de las Escrituras que consideremos en nuestra vida. Dice Salmos 84, 11 y 12 en la Reina Valera 60. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Nosotros debemos confiar en Dios. Aun cuando haya pandemia, aun cuando haya muchas situaciones adversas, nuestra confianza debe estar puesta siempre en Dios. Amén. Que tengan una excelente semana. Despedimos la transmisión. Que Dios les bendiga. Y nosotros nos quedamos aquí. Si tú